Van a Claro, disculpar la doctor. demora, pero tuve que cambiar el ID porque no me permitía conectarme con el anterior. Los temas que había mencionado que íbamos a avanzar era abdomen agudo o colelitiasis. Hoy vamos a empezar con abdomen agudo. ¿Leyeron algo sobre abdomen agudo? ¿Alguien leyó? Colelitiasis o abdomen agudo. Nadie. ¿Me escuchan bien? No sé si me escuchan. Sí, Sí, ok, doctor. se Sí, escucha doctor, se bien. escucha. Ok. Bueno, abdomen agudo es uno de los temas un poco más complejos que abarca todas las patologías abdominales que podemos encontrar. El concepto principal del abdomen, bueno, no el concepto, sino el principal objetivo de estudiar abdomen agudo es saber reconocer todas las patologías y poderlas clasificar. En nuestro caso vamos a clasificar el abdomen agudo quirúrgico porque existe el abdomen agudo clínico. Pero como a nosotros nos interesa la cirugía abdominal, vamos a clasificarlo en abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Todo lo que lleve a una cirugía. Entonces, aquí tengo una diapositiva que son un poco antiguas, traté de buscar algo, pero no hay algo actualizado. Ya ustedes se van a encargar de revisar todo lo que abarca el abdomen agudo. Vemos que las patologías principales por las cuales se acude por dolor abdominal a un hospital, vemos que la más frecuente son las infecciones urinarias del tracto urinario, apendicitis, fiebre, bronquitis, ¿no? Todas estas puede sonarle que no parecen abdominales, pero presentan dolor abdominal. El abdomen agudo, existen muchísimas definiciones, es una asociación de síntomas, síndrome que son de aparición brusca o súbita, no mayor a una semana y que ponen en riesgo la vida. ¿Ya? Esa clasificación, ese concepto es un poco ambiguo, hay muchas definiciones. ¿Qué podrían definir ustedes como abdomen agudo? Primero que nada, es una patología que está dentro del abdomen, ¿no? Los signos y los síntomas están dentro del abdomen. Agudo quiere decir que no pasa mayor a una semana. Y, bueno, son patologías que requieren un tratamiento de urgencia y que si no se realiza puede llegar a la muerte. Existen etiologías, las principales se clasifican, los abdómenes agudos están clasificados en 5 categorías. Uno es la inflamatoria, que es dentro de las más frecuentes, son las patologías quirúrgicas del abdomen que son causadas por inflamación de algún tejido. Por ejemplo, el más característico en esta clasificación es la apendicitis aguda. Luego podemos ver otras patologías como la colecistitis aguda, pancreatitis aguda. Luego existen los obstructivos, que ya vamos a ir hablando de cada uno. Luego existen los hemorrágicos. Aquí vemos esta clasificación, la hicieron en el 2001. Vamos a ir hablando poco a poco. Causa frecuente de abdomen agudo. Ahí podemos ver, mire cuántas son las causas de abdomen agudo. ¿Me prendí el aire? Neumonías basal, adenitis mesentérica, fiebre tiroidea. Ve que como son tantas las patologías que no todas llevan a una patología quirúrgica, pero tienen sintomatología abdominal. Fiebre tifoidea, síndrome urémico, pielonefritis, pancreatitis, enfermedad ulceropéptica, enterocolitis. Todas estas presentan dolor abdominal, pero no todas llevan a un abdomen agudo quirúrgico. Aquí vemos el abdomen agudo sí quirúrgico. Apendicitis, perforación de víscera hueca, ruptura víscera, vólvulos, oclusión intestinal, infarto, trombosis, diverticulitis y muchas otras patologías. Y las vamos a ir clasificando poco a poco. Bueno, la clínica, primero que nada, el abdomen agudo tiene que cursar con un dolor abdominal. No puede llamarse abdomen agudo si no tiene dolor abdominal. Y puede tener vómito, constipación, diarrea, fiebre, compromiso de estado general, posiciones antiálicas y de acuerdo a la clasificación del abdomen agudo, si es inflamatorio, si es obstructivo, si es vascular, si es hemorrágico. Por ejemplo, yo digo,
Un abdomen agudo obstructivo, ¿qué es? Es cuando está obstruido el intestino, ya sea en la parte alta o en la parte baja, intestino grueso o intestino delgado, ¿no? Las principales causas de una obstrucción se dice que son las hernias que se atascan. ¿Se acuerdan el tema que avanzamos de hernias, que yo les decía que se mete el intestino? Ese es un abdomen agudo obstructivo que requiere tratamiento quirúrgico. Un abdomen agudo inflamatorio es algo que se inflamó dentro de la barriga, que es como la apendicitis que ya avanzamos. Hay otras patologías como la pancreatitis y la colecistitis que también son abdomen agudos inflamatorios. Luego vienen los abdomen agudos vasculares. ¿Cuál es el principal? El infarto mesentérico, cuando un trombo obstruye la arteria principal que irriga el intestino, eso se llama una trombosis mesentérica. Y el abdomen agudo hemorrágico es cuando algo dentro de la barriga está sangrando y produce una hemorragia. Dentro de los principales representantes está el embarazo ectópico roto con sangrado abdominal. Entonces se clasifican en inflamatorios, obstructivos, vasculares, hemorrágicos y perforativos. ¿Cuáles son esas clasificaciones de abdomen agudo perforativo? Está la úlcera péptica o cualquier parte del intestino que se perfora. Entonces, ve, ya lo clasificamos en 5. Volvemos a repetir. Abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo obstructivo, abdomen agudo vascular, abdomen agudo perforativo y abdomen agudo hemorrágico. Esas son las 5 cosas que lo vamos a clasificar los abdomen agudos. Y todos pueden presentar esta sintomatología, dolor abdominal, fiebre, vómito, constipación, todo, dependiendo del cual. El diagnóstico diferencial, bueno, los exámenes complementarios, como ustedes ya lo han visto. Siempre dice no usar analgésico antiespasmolítico porque pueden enmascarar el cuadro. Evidentemente siempre se recomienda primero hacer una buena anamnesis, no dar analgésicos por enmascarar el cuadro. Las complicaciones, obviamente las complicaciones son las perforaciones, peritonitis, necrosis intestinal, septicemia, muerte. Entonces el abdomen agudo es un dolor de instalación reciente, que no tiene mucho tiempo, es constante, es intenso y sus síntomas frecuentes están acompañados del vómito, la afectación del estado general y palpación dolorosa. Todos los abdómenes agudos, que los que hablamos, vascular, obstructivo, hemorrágico, presentan estas características. Dolor, puede tener vómito, hay mucho dolor a la palpación. ¿Se acuerdan el signo de Genot-de-Bussy que les hablé en la apendicitis, en una peritonitis? Eso ya es. Los diagnósticos van a depender mucho de la edad, de los antecedentes, características del dolor, los síntomas y los hallazgos exploratorios. Aquí podemos ver una imagen. Me gustaría mostrarle una imagen normal, pero aquí podemos ver una imagen obstructiva, un abdomen agudo obstructivo, en el cual lo que más se caracteriza es la distensión de los intestinos. Se ve, este es el intestino delgado, la imagen en pila de moneda, y esto de acá que se llama niveles hidroaéreos, porque aquí hay aire y acá hay líquido. Ese se llama un nivel hidroaéreo. Quiere decir que está estancado ese intestino, no está fluyendo como debería y está provocando la distensión de todo este intestino y provocando niveles hidroaéreos. Doctor, un ratingo, disculpe que lo Sí, interrumpa. ¿Será que puede sí. aceptar a unos compañeros que están esperando, porfa? Ya no lo está viendo, ¿ya? Gracias. Ok. Pero yo, Seguimos entonces. El motivo de consulta, como vemos, lo principal es el dolor abdominal, después fiebre, apendicitis. Bueno, esta es una estadística de un hospital de Sucre, que no nos interesa en este momento. Pero vemos, mire, cómo las causas de abdomen agudo, dolor abdominal, apendicitis 139, invaginación, obstrucción intestinal, pólvulo, cólico renal y neumonía. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Lo que me interesa de esta parte es la clasificación de abdomen.
que tengan el concepto de abdomen agudo, que es que abarca todas las patologías que engloban la cavidad abdominal. ¿Y cómo se clasifican de acuerdo a su patología? En obstructivas, inflamatorias, vasculares, hemorrágicas y perforativas. En esas cada una tiene sus 5, 6 patologías en las cuales ya las diferenciamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Es un tema largo porque es inespecífico, se habla sobre dolor referido, sobre... Por eso quiero que entiendan esta parte bien. Por ejemplo, acá vemos en apendicitis, ¿se acuerdan la cronología de Murphy? Sí, doctor. Dolor en epigástrico, centro abdominal, hay anorexia, náuseas, vómitos, irradiación, dice acá, pero está mal, se llama migración. Acá se han equivocado, Ciro lo hizo un interno. Es migración del dolor a la fosa ilíaca, palpación dolorosa, febrícula y leucocitosis. Ese es un cuadro típico de una apendicitis aguda que se llama cronología de Murphy. Si es que se recuerda, ¿no? Lo que vieron buen examen, no sé. Bueno, además es hablar sobre la clínica de la apendicitis. Esa ya la conocen. Pero en un momento voy a sacar otro tema para que sigamos hablando de esto, porque este pasó más a pediatría. Esperen un momento. No sale nada en su pantalla, ¿no? Todavía. No, doctor. Nada, todavía un doctor. Ya. Ahora esperen un momento, por favor. Pues tengo otro tema mejor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Bueno, ya, este está un poquito más acorde.
Entonces, abdomen agudo, situación clínica de etiología variada, como les dije, de múltiples causas, que a través de signos y síntomas indican una enfermedad abdominal, teniendo como principal síntoma el dolor abdominal, potencialmente grave y de carácter evolutivo que exige decisiones diagnósticas terapéuticas rápidas y objetivas. Se define también como la evolución de un proceso patológico intraabdominal caracterizado por tener no más de una semana del cuadro y está abogado a graves complicaciones. Esa así de larga y de difícil es el concepto de abdomen agudo. Entonces, para hablar un poco de abdomen agudo, esta era la parte que más me interesaba, había que hablar del dolor, las características del dolor. ¿Se acuerdan que cuando hacían la historia clínica le decían el dolor, el Atiliev? No sé si ustedes utilizan el Atiliev, la aparición, las características, Sí, doctor. cuándo aumenta, cuándo disminuye. Creo que otro nombre le ponían acá. Pero bueno, ¿ya? Hay que leer un poco sobre la fisiopatología del dolor, qué es el dolor visceral, qué es el dolor referido y qué es el dolor somático. Como se acuerdan bien, en anatomía el peritoneo y los intestinos están forrados por una capa peritoneal, ya sea visceral o sea parietal. De acuerdo a la aparición del dolor y el viaje de la fibra, es como se va a manifestar el dolor visceral o referido o parietal. Entonces aquí vemos el dolor visceral, carece de fibra dolorosa somática y está generado por fibras autónomas. Se origina el estímulo del peritoneo visceral a través de sus receptores y es transmitido por vías simpáticas hasta las astas dorsales. Se produce por estiramiento y contracción de una víscera hueca, distensión de la cápsula ergona, macizo y isquemia. Entonces este dolor es mal localizado. ¿Se acuerdan de esa parte? Contéstenme porque parece un monólogo, ¿no? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. entonces este dolor visceral que pareciera que estaría bien identificado, en realidad es el más mal identificado. Por eso en la apendicitis, fíjense que la patología está abajo a la derecha y el dolor inicia con el dolor en la boca del estómago. Es mal definido, no lo refiere como un dolor tal, pero está lejos, ¿no? Ese dolor visceral luego se hace somático al tener contacto con las fibras parietales de la pared abdominal. Aquí vemos que el dolor somático interviene en los nervios somáticos cerebroespinales de D6 a L1. Estos estímulos se originan a través del peritoneo parietal a la raíz del mesenterio y se localizan en el sitio de la lesión. Es intenso, de aparición brusca y se agudiza con los movimientos que acompañan. Entonces ese es el dolor que vemos en el apéndice. El primero que vemos, el dolor en la cronología de Murphy, es un dolor visceral, mal localizado, que luego migra, desaparece porque ya la lesión se localiza por gracias a estas fibras de D6 y L1, que es un dolor somático. Y luego existe el otro dolor que es el referido, que es producido por los nervios de C3, C4, T, T8 y hasta T10, estimulando la superficie peritoneal del diafragma, originan en sus estructuras viscerales. Estos son dolores mal definidos que podría ser neumonía, derrames pleurales que se identifiquen como un dolor abdominal, hasta infarto, todo lo que tiene relación con el diafragma. Un infarto podría iniciar con un dolor abdominal. Causa de dolor abdominal y de origen intraabdominal. Perforación apendicular, como ya lo saben, divertículos, enfermedades inflamatorias pélvicas, irritación química, ya sea por una úlcera péptica, perforada, pancreatitis, ruptura, inflamación peritoneal no infecciosa por lupus, fiebre del Mediterráneo, y la obstrucción mecánica de víscera hueca como el vólvulo, adherencia, intussuscepción y obstrucciones por hernia. La obstrucción biliar puede provocar un dolor también del mismo tipo, obstrucción del útero, trastornos vasculares, ¿se acuerdan que les decía vasculares? Hemorragia intraperitoneal, ruptura hepática, ruptura esplénica por trauma, embarazo ectópico roto, que es el más frecuente en una mujer en estado fértil,
isquemia, ahí está la trombosis mesentérica, el infarto hepático, púrpura de Schoenle-Enoch, y de la pared abdominal, tracción del mesenterio y traumatismo de infección. Dolor referido de origen extraabdominal, tórax, ¿no? Miren cómo ese dolor puede manifestarse abdominalmente, pero su origen no está en el abdomen. Vemos las causas esofágicas, pulmonares, cardíacas, pleurales y pericárdicas. Como les dije, neumonía, derrames pleurales, infarto agudo de miocardio, pueden dar dolores que simulan ser abdominales. Radiculitis, aplastamiento de vértebra, genitales, torsión testicular y causas metabólicas como picaduras de araña, intoxicación por plomo pueden dar dolor abdominal y hacer confundir con un abdomen agudo. Y las endógenas, la uremia, cetoacidosis, porfiria y factores alérgicos. Las causas neurogénicas está el tabes dorsal y el herpes zóster, que pueden dar sintomatología de dolor abdominal. Piensa acá. En el herpes, bueno, el dolor es más tipo ardor, ¿no? Entonces, los abdomen agudos se dividen en abdomen agudo médico, como les dije, y el quirúrgico. A nosotros lo que nos importa es el quirúrgico. Cuando el cuadro clínico presenta signos y síntomas a dolor abdominal que requieren tratamiento quirúrgico de emergencia. Ahí se fue. Ya pasé 4 minutos. Hola, hola, ¿se fue? Se escucha, doctor. Se Se escucha, escucha, Sí, doctor. doctor. pero no se puede ver, doctor. Se va a cortar, ¿no? Se va a cortar en 10 minutos. A ver, 10 minutos, vamos a ver qué avanzamos. Espera un ratito. Las principales manifestaciones de un abdomen agudo, así en forma general, de acuerdo a su etiología, distensión abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, falta de eliminación de heces, defensa muscular, contractura, escalofríos, hipotensión, diarrea, palidez, ictericia y aumento de disminución de presión. Entonces aquí es donde llegamos a la parte que les decía. Los abdómenes agudos se clasifican en abdomen agudo inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular y abdomen agudo hemorrágico. Esos 5 son sus clasificaciones de abdomen agudo quirúrgico. Ahí van a englobar a todas las causas y las patologías que se refieren al abdomen. Abdomen agudo inflamatorio producido por 3 causas más frecuentes: la apendicitis aguda, la colecistitis aguda y diverticulitis. Todos estos temas los vamos a ir desglosando por separado. Fase inicial de síntomas caracterizados por dolor abdominal continuo, síntomas de irritación pulmonar. Bueno, en estos que son abdominales inflamatorios, la característica es la contractura abdominal involuntaria, ilioparalítico, se paraliza el intestino, percusión dolorosa y abdomen en tabla, ¿no? Abdomen agudo obstructivo, este tiene otra característica que es la distensión abdominal. La obstrucción o oclusión intestinal se manifiesta por una distensión abdominal, aumento de ruido de lucha, falta de eliminación de gases y heces. Imagínense que es una manguera que la tapan, la lían y no puede salir los gases por abajo, se hincha, se extiende y puede presentar vómitos, ya sea frecuentes, biliosos o tardíos, fecaloideos. Aquí vemos cómo se clasifica el abdomen agudo obstructivo, ya sea Doctor. alto o bajo. Disculpe, doctor, Perdón, ¿está compartiendo pantalla? Sí, es que no ¿O se ve, no? no se ve. no se ve. Yo hablando Sí, aquí, y usted, no me dijeron. Ahorita comparto. Recorre unas 3, doctor. sí, por Ya. favor. ¿Ahora lo ven? Sí. Ya se mira. Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Ya. ¿Lo ven? Sí, sí. Ya. Sí, doctor. Sí. Bueno, como decía, ahí vemos la clasificación, lo que les hablé hace ya rato. Inflamatorias, obstructivas, perforativas, ¿no? Vemos que el abdomen agudo inflamatorio es lo frecuente. No quiere decir que sean los únicos, pero son los más frecuentes. Apendicitis aguda, colecistitis aguda, diverticulitis. Sus características de estas son la contractura abdominal,
el hilo paralítico que se paraliza el intestino, la perfusión dolorosa, la palpación. El abdomen agudo obstructivo se define como ilio, de latín yo detengo. Obstrucción o oclusión intestinal es un síndrome debido a una interrupción del tránsito. La fisiopatología puede ser funcional y metabólico, ¿no ves? Espasmódicos o paralíticos, peritonitis, y mecánicos sin estrangulación. Bueno, la fisiopatología es la obstrucción del tránsito intestinal, ya sea por extraluminal de la pared o intraluminal. Pueden ser altas o bajas. La obstrucción intestinal alta es la obstrucción desde la válvula ileocecal hasta el esófago, podría decirse. Todo lo que se obstruye, ¿se acuerdan la válvula ileocecal? El ilion llega a la válvula ileocecal que divide todo el intestino delgado del intestino grueso. Todo lo que se obstruye de esa válvula ileocecal para arriba se llama obstrucción intestinal alta, y todo lo que es después de esa válvula, o sea, todo el colon, es obstrucción intestinal baja. Como les decía, la obstrucción puede ser luminal, parietal o extraluminal. Las principales de la obstrucción alta son las hernias y las bridas, y las principales de las bajas son los bólulos, fecalomas, cáncer de colon. La clínica, dolor abdominal. Volvemos a iniciar que todo abdomen agudo tiene que tener dolor abdominal. Ruidos hidroaéreos de lucha. Los ruidos se aumentan porque el intestino trata de vencer lo que le está obstruyendo y se aumenta mucho más. Puede haber náusea, vómitos acompañados de desequilibrio hidroelectrolítico. Como les dije, los vómitos pueden ser frecuentes o tardíos. Si la obstrucción es alta, los vómitos son frecuentes, son más rápidos, son biliosos, son verdosos. Si la obstrucción es baja, el vómito es más tardío, pero es fecaloideo porque viene desde la caca, desde el colon. ¿Ya? Eso es un abdomen así a grandes rasgos. Luego veremos como tema único obstrucción intestinal. Abdomen agudo perforativo es la otra clasificación. El origen puede ser traumático, puede ser lesión de víscera hueca por traumas abiertos o por úlcera gástrica, ileitis, complicaciones que se perfore por sí solo el intestino o que lo perforen con arma blanca o algo. La clínica de eso, pues bueno, del abdomen agudo perforativo es súbito, hay irritación peritoneal, hay desequilibrio, shock y sepsis. El otro clasificación de abdomen agudo es el abdomen agudo vascular. La clínica va a variar, depende del lugar, de la naturaleza vascular o naturaleza causal. El dolor abdominal, inicio súbito, rápido deterioro hemodinámico, son difíciles de diagnosticar porque se ocurre normalmente en personas mayores que tienen patologías cardíacas, en el cual el trombo viaja desde el corazón, se va por la aorta torácica, pasa a la aorta abdominal, llega a la mesentérica superior y se mete hacia el mesenterio, obstruyéndolo así, provocando una necrosis del intestino de la zona afectada. El dolor es un poco más inespecífico, pero hay un rápido deterioro. Es un poco más difícil de diagnosticar, pero ese sería el abdomen agudo vascular. El abdomen agudo hemorrágico, como su nombre dice, es el sangrado que hay dentro de la cavidad, ya sea por traumatismo, en el cual puede haber una lesión hepática, una lesión esplénica, y las no traumáticas, que dentro de los principales, cualquier mujer en edad fértil o sexualmente activa, se tiene que pensar en un embarazo ectópico roto que le está provocando un hemoperitoneo y por así un abdomen agudo hemorrágico. Se caracteriza, ya ven, por el shock hipovolémico en caso de síntomas y sintomatología de irritación. La sangre es irritativa del peritoneo. El diagnóstico, ¿cómo se hace? El interrogatorio en todas las patologías, examen físico, prueba de laboratorio, estudios de imagen, evaluación de todos los datos. La hora del inicio, cuánta intensidad, factores agravantes, el tipo de dolor, lo que les decía, ¿no? Si se acompaña de náusea, anorexia, falta de eliminación de gases, dependiendo de cuál es el abdomen agudo, se va a presentar con distensión, con dolor abdominal. El examen físico se realiza después de la anamnesis, paciente desnudo, la inspección general, la fascia, si está itérico, si está cianótico, distensión abdominal, si está simétrico, asimétrico, auscultación. En el abdomen les decía yo que primeramente se ausculta antes de tocar o palpar. Es la única vez que cambia
la inspección del paciente, ¿no? Normalmente se hace palpación, ocultación, pero en este caso abdominal siempre se oculta primero para ver si los ruidos están disminuidos, si están aumentados o están normales. La palpación, se palpa la hipersensibilidad, la rigidez, la contracción muscular, y en la percusión vamos a escuchar la matidez timpánica o la matidez del hígado. El tacto rectal. Siempre es imprescindible el tacto rectal. Es una de las cosas que menos se hace por miedo, por vergüenza, pero es muy importante. Siempre decía un doctor, más vale meter el dedo que meter la pata. Así que cuando vayan a realizar un examen, acuérdense del tacto rectal, porque el tacto rectal nos va a decir mucho si hay llegado de materia fecal a la ampolla rectal, si es continente, nos dice muchas cosas, o si hay algo que lo obstruye, ¿no? Parece que se nos vamos a quedar sin tiempo, pero es un tema largo y vamos a seguir con colelitiasis. Búsquenlo, léanlo y apréndanlo así con esas características de cómo se clasifica el abdomen agudo quirúrgico. ¿Ya? Todas esas son preguntas de examen. Las pruebas de laboratorio evidentemente son ecografía, tomografía, rayos X, estudios de hemoglobina,